En enero de 1945, un piloto de pruebas alemán despegó desde una pista secreta en Baviera a bordo de una aeronave que ningún ingeniero aliado había visto jamás. No era un caza convencional. No era un bombardero. Era algo que desafiaba la lógica de la ingeniería aeronáutica de la época, algo tan adelantado a su tiempo que los servicios de inteligencia británicos tardaron meses en creer los informes que llegaban desde el continente. Cuando finalmente lo vieron con sus propios ojos, ordenaron algo inusual: destruir los archivos, capturar el prototipo y silenciar a los ingenieros. Esto no es especulación. Está documentado. Para entender por qué este proyecto existió, hay que entender en qué estado se encontraba Alemania en 1944. El Reich estaba siendo aplastado desde todos los flancos. Los bombarderos estratégicos aliados operaban casi con impunidad sobre el territorio alemán. El Me-262, el primer caza a reacción operacional del mundo, había llegado demasiado tarde y en números insuficientes. Hitler había insistido en convertirlo en bombardero, una decisión que retrasó meses críticos su despliegue como interceptor. La Luftwaffe perdía pilotos experimentados a un ritmo que ninguna escuela de vuelo podía compensar. Y los ingenieros que quedaban trabajaban bajo una presión casi incomprensible: diseñar, construir y probar aeronaves revolucionarias mientras los bombarderos aliados destruían las fábricas donde esas mismas aeronaves debían producirse. En ese contexto nació el Bachem BA-349, conocido como NATE. La Víbora. Un proyecto ordenado directamente por las SS, financiado con recursos del programa de armas de emergencia y diseñado con un único propósito: interceptar y destruir bombarderos aliados de la manera más rápida, más barata y más desesperada posible. Sin pista de aterrizaje convencional. Sin piloto experimentado necesariamente. Sin la infraestructura logística que Alemania ya no podía sostener. Lo que Erich Bachem y su equipo construyeron entre 1944 y 1945 fue, técnicamente, el primer avión de despegue vertical tripulado del mundo en alcanzar vuelo real. Y la historia de cómo llegó a existir, cómo voló, cómo mató a su primer piloto y cómo terminó en manos americanas es una de las más perturbadoras de toda la Segunda Guerra Mundial. Erich Bachem no era el tipo de ingeniero que aparece en los libros de texto de aeronáutica. No era Willy Messerschmitt ni Kurt Tank. Era un hombre práctico, un ingeniero de producción que había trabajado en Fieseler y que entendía algo que los grandes diseñadores de la Luftwaffe a veces olvidaban: que una aeronave brillante que no puede fabricarse en cantidad no sirve de nada en una guerra industrial. Cuando Bachem presentó su propuesta al Ministerio de Aviación del Reich en 1944, lo hizo con una lógica brutal y directa. El proyecto comenzó formalmente en agosto de 1944, en plena crisis estratégica alemana. La propuesta inicial fue rechazada por la Luftwaffe, que consideraba el concepto demasiado radical y peligroso. Pero las SS, bajo Heinrich Himmler, vieron en él exactamente lo que buscaban: un arma de desesperación que no dependiera de las estructuras convencionales de la aviación militar. Himmler ordenó financiación y recursos. La burocracia habitual fue cortocircuitada. Bachenberg GmbH, la pequeña empresa de Bachem en Waldsee, en el sur de Alemania, recibió luz verde. El concepto era tan simple que resultaba aterrador. Una aeronave de madera y metal, de aproximadamente 6 metros de longitud, equipada con un motor cohete Walter HWK-109-509A, el mismo propulsor que impulsaba al Me-163 Comet. El despegue se realizaría de forma vertical, desde una torre de lanzamiento inclinada. El piloto, protegido por una cabina blindada mínima, ascendería en cuestión de segundos hasta la altitud de los bombarderos aliados, dispararía una salva de cohetes no guiados contra la formación enemiga, y luego se eyectaría. La nariz del NATE, que contenía la ojiva de cohetes, se separaba. El motor caía con paracaídas para ser recuperado. El piloto se lanzaba por separado. En teoría, ambos sobrevivían. La aeronave podía ser reutilizada. El piloto volvería a volar. En la práctica, nadie sabía si alguna de esas fases funcionaría. Las pruebas comenzaron en el aeródromo de Euberg, en el Jura Suabo, una región montañosa y aislada del suroeste de Alemania que ofrecía la discreción que el programa requería. Los primeros vuelos fueron sin piloto, con el NATE guiado por un sistema de control automático básico. Los resultados fueron alentadores en algunos aspectos y alarmantes en otros.
La aeronave ascendía con violencia, alcanzando velocidades que ningún interceptor convencional podía igualar en esa fase de vuelo. Pero el comportamiento aerodinámico durante la transición de vuelo vertical a horizontal era errático, impredecible, potencialmente letal. El motor cohete Walter HWK-109-509A generaba aproximadamente 1.700 kilogramos de empuje. En una aeronave que pesaba menos de 2.200 kilogramos completamente cargada, eso significaba una aceleración que los pilotos de prueba describirían después como comparable a ser disparado desde un cañón. El tiempo de ascenso hasta 8.000 metros era de aproximadamente un minuto. Un minuto. Ningún caza convencional de la época podía acercarse a esa cifra. Pero la velocidad mata en ambas direcciones. Durante los vuelos de prueba sin piloto, varios prototipos sufrieron fallos estructurales durante la transición de vuelo. Las alas, fabricadas parcialmente en madera para conservar materiales estratégicos, mostraban tensiones que los cálculos iniciales no habían anticipado completamente. Los ingenieros trabajaban contra el reloj, modificando prototipos, reforzando secciones, ajustando el centro de gravedad. Los planos cambiaban cada semana. Los trabajadores de la fábrica, muchos de ellos mano de obra forzada procedente de los campos controlados por las SS, producían fuselajes en condiciones que ningún estándar de aviación moderna reconocería como aceptables. A finales de 1944, con los aliados avanzando desde el oeste y los soviéticos desde el este, la presión para llevar el NATE a vuelo tripulado se volvió irresistible. Se habían completado aproximadamente 20 prototipos en configuraciones diversas. Algunos nunca volarían. Otros serían destruidos en pruebas en tierra. Pero la orden llegó, era el momento de poner a un piloto en la cabina. El hombre elegido para el primer vuelo tripulado del NATE fue Lothar Sieber. Tenía 23 años. Era un piloto de pruebas de la Luftwaffe con experiencia en aeronaves de alto rendimiento, incluyendo el Me-163. Sieber sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando aceptó la misión. En la Alemania de 1945, rechazar una orden de las SS era una opción que pocos hombres podían permitirse, pero los testimonios posteriores de los que le conocían sugieren que Sieber era genuinamente voluntario. Creía en el proyecto. Creía que el NATE podía cambiar algo, aunque el Reich ya se estaba desmoronando. El 1 de marzo de 1945, en el aeródromo de Stettnam-Kaltenmarkt, Lothar Sieber se subió al BA-349 prototipo M23. Lo que sucedió a continuación tomó menos de 30 segundos. La secuencia de lanzamientos se ejecutó correctamente. El cohete principal se encendió. El NATE salió disparado verticalmente desde su torre de lanzamiento con una aceleración brutal. Durante los primeros segundos, todo parecía ir según los planes. La aeronave alcanzó velocidad. Comenzó la transición hacia vuelo horizontal. Y entonces la cubierta de la cabina se desprendió. Nadie sabe con certeza si fue un fallo de los cierres, una presión aerodinámica que excedió las especificaciones de diseño, o algún factor que los investigadores posteriores nunca pudieron determinar con precisión. Lo que está documentado es que, sin la cubierta, la aeronave perdió estabilidad de control. Sieber, expuesto a una corriente de aire a velocidades extremas, perdió el control. El NATE giró. Impactó contra el suelo en un ángulo casi vertical, a varios kilómetros del punto de lanzamiento. Lothar Sieber murió en el acto. Tenía 23 años. El accidente fue investigado internamente, los detalles fueron clasificados, y el programa continuó. Porque en la Alemania de 1945, un piloto muerto no era razón suficiente para detener un programa de armas. Los ingenieros de Bachenberg identificaron el fallo de la cubierta como un problema de fabricación soluble. Se reforzaron los sistemas de cierre. Se continuaron los vuelos sin piloto. Y a mediados de marzo, con los ejércitos aliados ya en suelo alemán, se tomó la decisión de desplegar el NATE en combate. El 14 de abril de 1945, en Kirchheim-Untertech, cerca de Stuttgart, se instalaron varias torres de lanzamiento del NATE. La unidad operacional contaba con aproximadamente 10 aeronaves y un pequeño grupo de pilotos que habían recibido entrenamiento mínimo, apenas días de instrucción teórica y simulaciones en tierra. El concepto original del arma, que requería pilotos con mínima experiencia gracias al sistema de control automático durante la fase de ascenso, estaba siendo probado bajo condiciones de guerra real.
Nunca se llegó a producir una intercepción real. El 3 de mayo de 1945, con las tropas americanas aproximándose a Kirchheim, el oficial al mando ordenó la destrucción de las torres de lanzamiento y las aeronaves restantes. No era una rendición honrosa. Era el reconocimiento de que el Reich tenía días de vida. Los ingenieros quemaron lo que pudieron. Los documentos más sensibles desaparecieron, algunos destruidos, otros ocultados, otros que encontrarían su camino a través de redes de inteligencia hacia manos americanas y británicas en los meses siguientes. Pero no todo fue destruido. Los equipos de inteligencia técnica americanos, específicamente los equipos de la Operación Paperclip que se desplegaron a través de la Alemania ocupada buscando tecnología aeronáutica avanzada, encontraron varios prototipos del NATE en diferentes estados de completitud. Encontraron documentación técnica parcial. Y, crucialmente, encontraron a algunos de los ingenieros que habían trabajado en el programa. Lo que descubrieron los alarmó por razones que iban más allá del propio NATE. La aeronave en sí era, en su configuración final, un arma de desesperación con valor operacional limitado. Los cohetes no guiados FON que formaban su armamento principal, dispuestos en una batería de 24 proyectiles en la nariz, eran letales en una pasada directa contra una formación de bombarderos, pero requerían una precisión de aproximación que la escasa formación de los pilotos hacía improbable. El sistema de recuperación del motor era teóricamente elegante, pero prácticamente no probado en condiciones reales. Y la tasa de producción necesaria para saturar las defensas aéreas aliadas con suficientes NATE como para marcar una diferencia estratégica habría requerido recursos industriales que Alemania no tenía desde 1943. Pero lo que los ingenieros americanos vieron en el programa NATE no era el arma específica. Era el concepto. El despegue vertical. El motor cohete de alta potencia. La prescindibilidad calculada del piloto como factor de diseño. El coste de producción deliberadamente reducido mediante el uso de materiales no estratégicos. Todos esos principios, desarrollados bajo la presión extrema de una guerra perdida, apuntaban hacia conceptos de armamento que los planificadores militares americanos y soviéticos querrían explorar durante los siguientes 20 años. Por eso los archivos se recogieron con tal urgencia. Por eso Bachem y varios de sus ingenieros fueron interrogados extensamente. No para juzgarles, sino para aprender de ellos. La historia del NATE no termina en abril de 1945. Termina en los años siguientes, en laboratorios de Wright Field en Ohio, en instalaciones de pruebas soviéticas en las que trabajaron ingenieros alemanes bajo coacción, en los primeros estudios sobre misiles tierra-aire que eventualmente producirían los sistemas de defensa antiaérea de la Guerra Fría. El NATE fue un fracaso operacional. Nunca derribó un bombardero aliado. Mató a su primer piloto. Fue destruido antes de disparar un solo cohete en combate real. Pero fue también un prototipo funcional de una idea que no moriría con el Reich que lo engendró. La idea de que una aeronave podía despegar verticalmente, alcanzar altitudes de combate en tiempo mínimo, y operar fuera de las infraestructuras convencionales que hacían tan vulnerables a las fuerzas aéreas tradicionales, esa idea sobrevivió. Se copió. Se desarrolló. Se perfeccionó durante décadas. Erich Bachem vivió hasta 1960. Trabajó en la industria aeronáutica alemana de posguerra, en una Alemania que reconstruía su industria con cautela bajo la vigilancia de las potencias ocupantes. Nunca habló extensamente en público sobre el NATE. Las entrevistas que concedió fueron técnicas, mesuradas, sin dramatismo. Fue un ingeniero hasta el final, no un propagandista de sus propios logros. De los prototipos capturados por los americanos, uno sobrevivió intacto. Hoy se encuentra en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, en Washington, D.C., donde cualquiera puede ver la aeronave que mató a Lothar Sieber en 30 segundos de vuelo el 1 de marzo de 1945. Es pequeña. Es austera. Tiene la apariencia de algo construido apresuradamente por personas que sabían que el tiempo se acababa. Porque eso es exactamente lo que fue. Hay una ironía permanente en la existencia del NATE que los historiadores de aviación tienden a subrayar. Fue diseñado para ser desechable, y sin embargo sobrevivió. Fue construido para matar bombarderos aliados, y en cambio fue capturado por los aliados y estudiado con reverencia técnica. Fue creado en el apogeo de la desesperación de un régimen moribundo, y sin embargo las ideas que incorporaba informaron décadas de desarrollo aeronáutico posterior.
La guerra produce monstruos. También produce innovaciones que el mundo de posguerra hereda sin siempre reconocer su origen. El BA-349 NATE es ambas cosas a la vez.